Bueno, querida familia, muy buenos días a todos. Pues, ¿qué os voy a compartir yo en esta mañana, María? ¿Qué puedo compartir yo en esta mañana, ¿no? Que sea de alimento y de esperanza para todos, ¿no? Junto con María del Mar, cada año buscamos un versículo que sea nuestro versículo lema para todo el año, ¿no? Lo hacemos como matrimonio, como ministerio. Y lo buscamos, claro, en el mes de enero, para que durante el resto de los 11 meses del año sea la palabra que de alguna forma nos guíe, nos aliente. Y este año, pues de alguna forma el Señor nos llevó ahí a Hebreos 10, 20 y pico, 30 y pico, ahora no recuerdo, que dice, todos conocemos bien el texto, ¿no? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y luego dice, sino anhelando y esperando el día que vendrá. Bueno, y eso de mantener firmes sin fluctuar nuestra esperanza, de pronto no es tan fácil como pudiera parecer, ¿eh? Dios mío, hay tantas cosas en nuestro cotidiano vivir que nos tambalean, que nos hacen desesperar, que nos hacen ver que las cosas de pronto no van como nos gustaría. Pero bueno, ahí andamos, ¿eh? Dice la historia que corría el año más o menos 1946, 47, 48, por ahí. No está clara la fecha exacta. Y entonces en el desierto de Judea, un pastor andaba con su rebaño, ¿verdad? Llegada la noche, como buen pastor, se dispone a recoger sus ovejas en el redil. Oye, pero al contarlas, se da cuenta de que le falta una, Pepe. Y deja las 99 y se va a buscar la oveja perdida. Cuenta la historia que el hombre llega a unas colinas por ahí en el desierto de Judea y de pronto ve unas cuevas ahí en las colinas. Y el hombre, pensando que quizá la oveja perdida se había caído en alguna cueva de esas, empieza a tirar piedrecitas con la esperanza de escuchar en el fondo algún balido que le haga ver que la ovejita se cayó por ahí por la cueva. Pero cuando lanza una piedra, lo que escucha es un sonido como metálico, tlink. El pastor, intrigado, baja hasta la cueva y encuentra unos cilindros alargados de barro. Y dentro de los cilindros, unos manuscritos que a día de hoy no han sido superados en cuanto a antigüedad de los textos bíblicos más antiguos con los que hoy todavía contamos. ¿Sabes de qué hablo? ¿De qué? De los manuscritos del Mal Muerto, de las cuevas del Qumran. Oye, aquellos auténticos tesoros de la arqueología bíblica fueron preservados por más de 2500 años. ¿Sabes en qué? En frágiles vasos de barro. Y ahora voy a leer un texto que conocemos todos muy bien, 2 Corintios 4, 7 o por ahí, que dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que somos tú y yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo nos identificamos con lo que viene ahora? Que estamos quizá atribulados en todo, mas no angustiados. Quizá en apuros, mas no desesperados. Quizá perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y luego dice más adelante, porque esta leve tribulación momentánea, y esa es la perspectiva que Pablo tiene de nuestro paso por este valle de lágrimas, cuando él contempla la vida eterna y el futuro que a ti y a mí nos aguarda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, por eso hay que alzar la mirada, como decía el Papa,
Hay que alzar la mirada más allá de nuestras circunstancias puntuales, porque tenemos que mirar más allá de lo que hoy nos acontece, porque lo que hoy nos acontece hoy, pero el mañana traerá otra esperanza. Nada es eterno, solo la vida eterna. Por tanto, qué interesante cuando, en fin, andamos con nuestras angustias, con nuestras tribulaciones, con nuestras historias, como todo el mundo las tiene, ¿no? Pero qué interesante que nosotros podemos estar tristes y podemos llorar, pero no como los que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza por la que vivir, una esperanza por la que sufrir, una esperanza por la que morir. Y eso es lo que nos tiene que animar a veces en esta vida donde se nos complican tanto las cosas, entre conflictos personales, relacionales, entre enfermedades, entre situaciones que no podemos controlar. Pero ahí andamos, hermanos. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Hace, yo creo que 2 años, 3 quizá, a un buen amigo nuestro le dieron una noticia terrible, cubano él. Oye, resulta que de pronto lo llaman y su hermano, que era pastor en Miami, de pronto regresaba el hombre de predicar en la iglesia, Rubén regresaba de predicar, y en una curva llega otro coche, no sé qué, el hombre se estampa contra una palmera y se muere en el acto. 40 y pocos años, venía de predicar en la iglesia. Dejó esposa e hijos. Y de pronto le dan la noticia a su hermano, nuestro amigo, ahí en Sevilla. Y yo digo, wow, ¿qué le digo? ¿Cómo consuelas a alguien en una situación parecida? Las hay peores, ¿eh? Y de pronto me viene a la mente ese versículo, bueno, tan típico quizá que está ahí en el Salmo 116, que dice, aquí lo busco, Salmo 116, que dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pero de pronto reflexiono un poco y digo, hombre, tampoco me parece el versículo más apropiado para decirle a alguien que acaba de perder a un ser querido, ¿no? Pero de pronto me pongo a leer no la última parte del Salmo 116, sino la primera parte. Y nada más leer, estoy con la Reina Valera, en este caso con la L primero, estoy con la Reina Valera del 60, y fíjate que el título ya, cuando yo lo leí, ya me chocó un poquito, ¿no? Porque el título dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Digo, pero el hermano de mi amigo no fue librado de la muerte. Y me pongo a leer, verso 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Y digo, Señor, pero si no le libraste de la muerte, se murió, dejó viuda, jovencita, hijos, y venía de predicar tu palabra. Y sigo leyendo, porque tú has librado mis ojos de lágrimas. Digo, Dios mío, pero si aquí continuamente sufrimos, continuamente lloramos, continuamente vienen lágrimas a nuestros ojos. Y sigo leyendo, pues tú has librado mi alma también. Dice, y mis pies de resbalar. Digo, Señor, pero no es cierto. Si aquí caemos, aquí resbalamos, aquí tropezamos. Y claro, mi queja tenía que ver con que estaba leyendo lo que estaba frente a mí. No miraba un poquitito más allá. Cuando me quise dar cuenta, el Señor me enseñó alguna lección importante, ¿no? Alza la mirada. Y el Señor me enseñó que es verdad que Él no nos libra de la muerte, hermanos, pero nos libra de la muerte sin esperanza. Es verdad que el Señor no nos libra del sufrimiento, pero nos libra del sufrimiento sin propósito. Y es verdad que el Señor no libra nuestros pies de resbalar ni de caídas, pero el Señor nos libra de las caídas sin restauración. Porque a los que aman a Dios, todas, y todas quiere decir todas, las que nos sacan el llanto más amargo, las que provienen del gemido más profundo de nuestro corazón. El sufrimiento en la vida cristiana, hermanos, nunca es en vano. El sufrimiento en la vida cristiana tiene un valor terapéutico, pedagógico. Dios nos enseña, Dios nos capacita, Dios nos prepara. Y dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú me librarás del valle de sombra de muerte, ¿verdad? Va a ser que no, ¿eh?
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no nos quita el valle de sombra de muerte, pero se compromete a tomarnos de la mano y pasar con nosotros el valle de sombra de muerte. Y en ese tránsito doloroso, tránsito del corazón, de la angustia, de la tribulación, Dios nos enseña, Dios nos capacita, Dios nos va haciendo cada vez más capaces de ir adelante hacia el camino de la perfección. Salmo 101, verso 6. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y en un camino tropezamos, hermano. En la senda de la vida de pronto resbalamos, tropezamos, nos caemos. Por eso la palabra, qué interesante, no dice el que ya llegó al camino de la perfección. No, el que ande, y tú y yo andamos en el camino y a veces nos caemos y tropezamos y nos levantamos, aprendemos del error, continuamos adelante, porque no es el que ya llegó, sino el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Bueno, y ahí Dios nos va enseñando, nos va puliendo. Para ello utiliza luces, pero también sombras. Y va a veces hasta triturando el barro de nuestra historia. Y como Jeremías 18 en el alfarero santo, a veces tiene que romper la vasija, hermano. Y eso duele. A veces tiene que romper la vasija. Y cuando la rompe, es para hacer otra más grande, más fuerte, más capaz. Y esa es tu historia y la mía. Y ahí continuamos. En el camino. Por eso la Biblia, hermanos, no se puede leer ni vivir en solitario. La Biblia es un libro de comunidad. Y la Biblia hay que vivirla en clave familiar. Porque mira, el que tú tienes más cerca en tu historia tiene que ver con tu familia, porque va a ser tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana. La Biblia hay que leerla, vivirla e interpretarla en clave familiar. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no tuviéramos un lugar seguro al que regresar cada día cuando oscurece? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos una historia compartida que nos da sentido de arraigo, de pertenencia? Si no tuviéramos un hombro en el que llorar de vez en cuando. Si no tuviéramos una pareja, un marido, una mujer, un padre, un hijo, un hermano, una hermana, con el que compartir de nuestras luchas más profundas. Sí, puertas adentro. Puertas adentro. Porque puertas adentro se manifiesta la realidad cotidiana de nuestras vidas. Y ahí tenemos que aprender a vivir en nuestro primer sistema social de relaciones, que es la familia. La familia, hermanos. Qué importante tu familia. ¿Sí? Aunque de pronto esté escrita con letras medio torcidas. Es importante tu familia. Aunque de pronto al presente haya algún nubarrón que quizá oscurece el camino que tienes por delante. Pero tenemos que seguir escribiendo nuestra historia. Porque el final, hermanos, ese sí está escrito con letras de oro en el libro del Apocalipsis. Y ese final nada ni nadie lo puede cambiar. Y es un final glorioso que nos aguarda a aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús como el único motor y motivo de nuestra vida. No se puede vivir sin esperanza, ¿sabías eso? No. Esto lo dicen los psiquiatras y los psicólogos. Un hombre, una mujer no puede vivir sin una esperanza puesta por delante. Porque el que no tiene esperanza vive el presente y su realidad inmediata. Y lo vive en clave festiva. Rápido ya, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero tú y yo sí tenemos una esperanza por la que vivir y una esperanza por la que morir. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso nadie lo puede cambiar, hermanos. Nada ni nadie. Cuando yo era jovencito, el otro día, yo veía dibujos animados de un señor que se subía encima de un burro y le daba, pero el burro era muy burro y no se movía. Y el señor cogía un palito y le golpeaba al burrito, pero el burro nada, no se movía. Hasta que el hombre tomaba una caña larga, 4 metros, y ponía al final una zanahoria. A los burros les encantan las zanahorias. Se subía encima del burro y plantaba 5 metros por delante con la caña la zanahoria. Oye, de la que el burro veía la zanahoria, rapidito que corría. ¿Sabes por qué se movía el burro? Porque tenía una motivación.
tenía una esperanza puesta por delante de él, tenía algo a lo que mirar, alza la mirada. Cuando las circunstancias presentes son complicadas, cuando las lágrimas no nos dejan ver el futuro que a ti y a mí con la mayor de las seguridades nos aguarda, el burro veía esa esperanza. Y tú y yo, permíteme la comparación, tenemos que ser como el burro. ¿Te acuerdas del burro sobre el que Jesús entró en Jerusalén? Ese era más burro todavía. Cuenta la historia que el burro sobre el que Jesús entró en Jerusalén de pronto se pavoneaba frente a otros burros y decía, pero no, yo entré en Jerusalén y la gente tendía palmas a mis pies, la gente me adoraba. Y le decía al otro burro, serás burro. ¿No te das cuenta que quien adoran es al Cristo que llevabas encima? Y a veces tenemos esas orejeras que se le ponen a los burros, que no nos dejan ver más allá de nuestras circunstancias y miserias puntuales, ¿verdad? Oye, pero Dios se sirve hasta de los burros. ¿Verdad que le habló al profeta Balaam a través de la quijada de un burro? Y yo pienso que si Dios le habló al profeta a través de la quijada de un burro, bien puede hablarle al burro entero, ¿no te parece? Aplícate el cuento. Porque esta leve tribulación momentánea tiene que producir en nosotros, hermanos, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, las puntuales, las que nos afligen, sino poniendo la mirada, alza la mirada, poniendo la mirada en el galardón, en la esperanza, poniendo la mirada en Jesús. Cuando mi corazón desmayara, dice el Salmo 61, es muy, creo que es el Salmo 61. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Por eso la palabra es nuestra roca, la firme seguridad de nuestra alma, de nuestro corazón, aquello que nos esperanza, que nos da la motivación, que nos ayuda a no mirar las circunstancias presentes, sino a esperanzarnos con el futuro que nos llega y con el futuro que nos viene por delante. La Biblia siempre en clave familiar, viviendo con aquellos que forman parte de nuestra historia, aquellos con los que sufrimos, aquellos con los que amamos, aquellos con los que de pronto también morimos y se van quedando por el camino. Y tú y yo seguimos adelante. Por eso la Biblia comienza con una familia, la primera de la historia, y termina también con una familia y con unas bodas. Comienza con una boda y termina con una boda. Mira qué interesante. Comienza con la primera pareja de la historia, Adán y Eva, y ahí está ejemplificado lo que debe de ser un matrimonio. Dejará, se unirá y serán una sola carne. A partir de ahí la civilización comienza a desarrollarse sobre la base de la familia y después termina el libro en Apocalipsis hablando también de un banquete y de una boda. Cuando tú y yo, que somos la novia del Cordero, cuando Él, ya no llegando sobre un borrico para entrar, porque su segunda venida va a ser sobre un caballo blanco, ¿verdad? Y su segunda venida va a ser para recogernos a ti y a mí, que somos la esposa, la novia del Cordero. ¿Sabes para qué? Claro, para participar eternamente de las bodas del Cordero. Eso es lo que nos aguarda y eso es lo que nos tiene que esperanzar en nuestro tránsito por este valle de lágrimas. Y finaliza el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías con una profecía sobre la restitución del orden familiar. Y las últimas palabras del Antiguo Testamento es una profecía sobre Juan el Bautista en realidad. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y luego de Cristo, y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Comienza el Nuevo Testamento con la genealogía de Jesús, entroncando al mismo Hijo de Dios en un linaje, en una historia, en una dinastía. ¿No te das cuenta que a veces leemos libros en la Biblia y son genealogías interminables? Y habla de generaciones, de hijo y nieto, y generaciones y descendencia, y a veces hay partes interminables donde Dios no para de hablarnos de toda esa cuestión de linaje, de dinastía. ¿Por qué para Dios es tan importante el linaje y la dinastía? Porque tu historia está entroncada en una palabra muy bonita, que la usamos poco, y se llama raigambre. Raigambre es un conjunto de raíces que nos atan a una historia, que nos atan a un pasado, que dan sentido a nuestro presente y nos dan sentido de identidad, de trascendencia.
Cuando nosotros adoptamos a nuestro hijo Noel, 31 años tiene, 48 horas de vida cuando el Señor nos lo entregó, para ir introduciéndolo en nuestra historia, la de la familia Varela Molina, nosotros le enseñábamos a nuestro hijo de bien chiquitito fotos de sus abuelos, de sus bisabuelos, cosas, objetos tangibles que de pronto nuestro hijo pudiera tocar y que le conectaran a él con parte de su historia, de su herencia, de su linaje. Ayer yo comentaba que crecí en Asturias en una familia donde había mi abuela, mi bisabuela, mi tía bisabuela. Ahora entiendo a mi padre, Rubén, que entre la suegra, la hermana de la suegra, tal, pues el hombre vivió ahí medio arrinconado en algunos aspectos. Mi abuela, mi bisabuela, en realidad, le decíamos abuelita en asturiano, la abuelita. Cada mañana ella tenía un molinillo de café, de esos que ahora son piezas de museo y los compras por ahí como regalos, y abría la cajita de madera, echaba los granitos de café y empezaba a moler el café. Y luego lo colaba en aquellas mangas de trapo que había. Oye, el olor del café a mí me transporta a los tiempos de mi infancia, cuando mi abuelita molía cada mañana el café. Y aquel molinillo de café lo conservamos mientras Noel era chiquitito y se lo enseñábamos a Noel. Cuando nuestro hijo cogía aquel molinillo de café y yo le explicaba la historia de su tatarabuela, yo lo estaba conectando a él con parte de su linaje, con parte de su herencia. Le estaba haciendo a él eslabón de una cadena generacional. Por eso es tan importante la dinastía y el sentido del linaje familiar, porque eso provoca y crea en nuestros hijos el que se sientan parte de una historia, de una dinastía, de un linaje. En aquellos tiempos, en la vieja casa familiar, todavía se comía con mesa y mantel, mesa, cubierto y mantel. Las comidas eran una liturgia. Y todas las familias, sobre todo los domingos, ahora se come la paella. En aquel tiempo en Asturias se comía el cocido de garbanzos y todo eso, ¿no? Y cuando toda la familia nos juntábamos alrededor de la mesa, aquello era una liturgia santa. Allí no había, evidentemente, móviles, ni había interferencias. Estábamos la familia y cada uno teníamos nuestro servilletero con nuestra servilleta. La mesa era toda una liturgia. ¿Sabes cómo comenzó la iglesia cristiana? Comiendo en las casas. Hemos de recuperar, hermanos, el sentido sagrado de las comidas en familia. Nosotros siempre decimos que si una familia tiene el alto privilegio, porque hoy ya no se puede casi, entre que uno trabaja, otro, tiempos por aquí, si una familia tiene el alto privilegio de participar en alguna de las comidas del día, todos juntos, el móvil es pecado, la tele es pecado, y hay que recuperar el sentido de altar familiar, de recuperar lo cotidiano, lo que da sentido a nuestras vidas. Mira, cuando un bebé llora, ¿sabes por qué llora un bebé? ¿Por qué crees que llora? Bueno, un bebé básicamente llora cuando tiene hambre, lógicamente, pero no llora solo porque tiene hambre. Déjame que te diga, cuando el bebé se engancha a la tetica de mami, no solo recibe alimentos, recibe el calor, recibe el olor, recibe los latidos del corazón de mamá, recibe la intimidad mientras come. Porque fíjate que nutrición y contacto forman parte de la vida del ser humano, desde la cuna hasta la tumba. Por eso en nuestros hogares se está perdiendo ese sentido de linaje, de liturgia, de cosas que otorguen sentido y peso a nuestras vidas. Hoy vamos a comer paellita en la iglesia, ¿verdad, Rubén? Ahí está tu suegro dándole duro, ¿no? Bueno, vamos a participar de una buena comida. Es la tercera parte del culto. Ahí vamos a seguir hablando, compartiendo. Tú sabes que en el estómago tenemos como 100 millones de neuronas, que cuando saben las neuronas, se llama el segundo cerebro, Cuando las neuronas sienten que uno va a participar en una comida, se activan y empiezan a segregar lo que se llaman las hormonas de la felicidad, dopamina, serotonina, y todos tenemos un sentido de compartir, de alegría, de estar juntos. Qué importante recuperar esos momentos cotidianos que ahora parece que ya pasaron de moda porque cada uno anda en su cuarto privado con su móvil, en su historia. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y fíjate que la Biblia comienza con la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento y luego
empieza a hablar o a continuar hablando de la importancia de la vida en familia. Y cuando hablan Timoteo y en Tito de los requisitos para alguien que anhela obispado, siempre dice que esos requisitos pasan porque la persona que anhela obispado, ministerio, tiene que guardar o sea, tiene que estar en sujeción con sus hijos y guardarlos bien. Porque quien no gobierna bien su casa, ¿verdad? ¿Cómo va a gobernar la casa de Dios? Y efectivamente, hermanos, la historia de nuestra vida, de la tuya y de la mía, termina en el Apocalipsis. Te cuento una historia muy interesante. Hay un hombre que se llama Don Piper, pastor bautista en Estados Unidos. Y el hombre pasó la siguiente experiencia. Luego él escribió un libro. De hecho, la película está en Netflix. Y la película y el libro, que llevan el mismo título, se titula 90 minutos en el cielo. Te cuento su historia. El hombre viene de la Convención Bautista de Estados Unidos. Un domingo por la noche hay una tormenta, está muy oscuro, el hombre está muy cansado, llega a un pueblecito y de pronto tiene que subir un puente. Pero entre el cansancio, la lluvia y la oscuridad no se da cuenta de que había un semáforo en rojo. Y él lo narra, él lo cuenta en el libro. Dice, cuando yo subo el puente por el coche, cruzo, lo último que veo son dos faros inmensos que se abalanzan sobre mí. Un ruido ensordecedor y después un silencio absoluto. Y él dice, cuenta en el libro, yo siento que salgo del cuerpo y como un dron que se va elevando, veo mi cuerpo ahí entre el amasijo de hierros, porque el camión grandote chocó contra mi automóvil y veo mi cuerpo ahí. Y como un dron sigo subiendo. Y él dice, de repente llego a las puertas de la Nueva Jerusalén. Y lo cuenta con todo lujo de detalle. Y dice, de pronto veo una de las 12 puertas de la entrada de la Nueva Jerusalén llena de cimientos con toda clase de piedras preciosas. Y ahí a la puerta de la entrada veo a todas las personas que murieron en mi historia como cristianos, vestidos de blanco, tendiéndome la mano para entrar en la Nueva Jerusalén. Y él lo narra con todo lujo de detalles, ¿verdad? Y dice, de pronto al entrar en las calles de la Nueva Jerusalén, veo y tengo miedo de resbalar, tan relucientes son las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Y él sigue contando en el libro y dice, de pronto empiezo a escuchar alabanzas en todos los idiomas del mundo. Y yo no sé cómo, pero los entendía todos. Y él dice, cuando de pronto empiezo por la calle de cristal y oro a subir, hay un recodo del que sale una luz potentísima, porque ahí estaba la misma presencia de Dios. Y él dice, yo voy subiendo por las calles de oro hacia esa luz potente y de repente me llega un viento. Y él luego narra y dice en el libro, el viento era producido por los arcángeles, máximo rango celestial, que tras el trono del Cordero le dan gloria y honra. Y él sentía ese viento que le llegaba al rostro. Y de pronto, cuando está a punto de doblar el recodo para entrar en la Nueva Jerusalén, un pitido discontinuo le despierta en una sala de hospital llena de monitores allí. Había vuelto a la vida. Y su esposa estaba allí esperando. ¡Ay, cariño, por fin estás aquí! Y él, que se ve de nuevo en el mundanal ruido. ¿Pero cómo? Yo no quiero estar aquí. ¿Pero cómo? Que soy tu mujer. Pero... ¿Quién, después de haber gustado por un ratico lo que nos aguarda para la eternidad, quiere volver a este valle de lágrimas, verdad, hermanos? Y eso es lo que nos aguarda. Evidentemente no hacemos teología de experiencias personales, pero yo no dudo que aquel hombre vivió lo que vivió y no dudo de la sinceridad de sus palabras. Y al final de nuestra historia, eso es lo que está escrito y lo que está predestinado y profetizado para ti y para mí, hermano. Por eso hay que continuar adelante. Por eso tenemos que seguir escribiendo nuestra historia y hacerlo bien. ¿Te acuerdas de Marta y María, verdad? Marta y María es un ejemplo precioso de la historia de nuestras vidas. Las dos tendencias que se debaten siempre entre nosotros, ¿no? Marta y María. Fíjate que la hospitalidad judía exigía que al invitado máximos honores. Hombre, claro,
Había que ungirlo con aceite aromático a la entrada, había que lavarle los pies, había que preparar toda suerte de comida, alguien tenía que hacer eso. Y eso lo estaba haciendo Marta. ¿Tú crees que lo que hacía Marta era malo? No, al contrario, era bueno, porque alguien tenía que preparar todo aquello. Lo que hacía Marta es que era bueno. ¿Sabes el problema? Las personas que no son cristianas tienen que elegir entre lo bueno y lo malo. Tú y yo no. Tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Y sabes quién había escogido lo mejor? Lo bueno lo había escogido Marta, pero lo mejor lo había escogido María, porque no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Y María había escogido la mejor parte. Tú y yo no tenemos que escoger lo bueno, sino lo mejor. ¿Te acuerdas del tabernáculo antes de que el templo estuviera permanentemente instalado en Jerusalén? Resulta que el tabernáculo en el desierto había que montar la tienda, desmontarla, caminar por el desierto. Bueno, cuando se montaba el tabernáculo, acuérdate que tenía dos partes fundamentales: lugar santo y lugar santísimo. Entre medias de uno y otro había un velo, una cortina inmensa, bordada en oro y grana, con dos arcángeles, máximo rango celestial, con las alas abiertas, custodiando el lugar santísimo. Ese es el velo que se rompe cuando Cristo muere, haciéndonos a ti y a mí sumos sacerdotes con pleno derecho a entrar en la presencia de Dios. El lugar santo es tipo de vida de la Iglesia. Si te acuerdas, en el lugar santo había 3 muebles fundamentalmente. Un altar con 12 panes, uno por cada pueblo, simbolizando la comunión del pueblo de Dios. Había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, que es comparado en el Nuevo Testamento a las oraciones de los santos. Y luego estaba, ¿qué nos queda? ¿Alguien recuerda qué nos queda? El candelabro de oro, la menorá, 38 kilos de oro puro labrado a mano, simbolizando a Cristo como la luz que guía nuestras vidas. El lugar santo es tipo de vida de la Iglesia. En el lugar santo tiene que haber una vida de oración. En el lugar santo tenemos que ejemplificar la comunión de todo el pueblo de Dios. En el lugar santo tenemos que mirar a la única luz que guía nuestras vidas, la de Cristo. ¿Tú crees que el lugar santo es bueno? Claro. Pero ¿quieres que te diga que no es lo mejor? Porque si la única vez que tú abres la Biblia o lees la palabra es el domingo, un par de horas, mal asunto. El lugar santo es bueno, por supuesto, pero no es lo mejor. Lo mejor está cuando, traspasando el velo del templo, llegábamos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y aquel privilegio que solo estaba reservado una vez al año al sumo sacerdote con la muerte de Cristo, nos está otorgado por gracia a ti y a mí, para que cada día podamos entrar al lugar santísimo, que es más que lo bueno porque es lo mejor. ¿Te acuerdas que había en el lugar santísimo? Había un cofre de madera de acacia recubierto de oro, con una tapa o propiciatorio sobre la que también había 2 querubines, máximo rango celestial, también con las alas abiertas, como custodiando lo que había en el interior del cofre. ¿Te acuerdas que había en el interior del cofre del lugar santísimo? ¿Quién se acuerda? La vara de Aarón reverdecida, punto 1. ¿Qué más? Una muestra del maná. ¿Qué nos queda? Las tablas de la ley. La vara de Aarón era de almendro, primer árbol que florece. No sé aquí, pero en Sevilla, llegado a finales del mes de enero, los campos se ponen blancos o violáceos porque el almendro comienza a florecer, anunciando la pronta llegada de la primavera. Y la rama de Aarón reverdecida tenía fruto, porque no seremos conocidos por prédicas, por libros, por conferencias, ni por nada de eso. Seremos conocidos por nuestros frutos, aunque el fruto es uno, pero tenga muchas caras: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y tú y yo somos llamados a producir en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. A eso somos llamados. Esa es la evidencia que hace que seamos cristianos auténticos. Y claro, luego estaba también una muestra del maná. Acuérdate que el maná solo se podía recoger, ¿te acuerdas? Una vez al día.
¿Sabes lo que pasaba si tú pretendías coger de hoy para mañana? Aquello criaba gusanos. A Dios no le gusta la comida recalentada. Él quiere que acudas al maná de su presencia. ¿Sabes cuándo? Cada día. Para que tú y yo estemos capacitados para andar por el desierto de esta vida, hermanos. Tenemos que comer el maná de su presencia cada día. Y no podemos vivir con lo que leímos ayer o antes de ayer. No. Dios quiere que cada día recibamos su palabra, su presencia, porque en el desierto de esta vida lo necesitamos, ¿verdad? Y las tablas de la ley nos recuerdan que en un mundo sin ley, sin normas, sin ética y sin valores, tú y yo nos regimos por unos principios, por una ética, por unas normas y por unos valores que delimitan nuestro camino por este mundo y que nos otorgan dignidad y que nos otorgan integridad. Y ahí tenemos que andar. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes, verdad? El contexto es las bodas del Cordero, o las bodas del novio, símbolo de las del Cordero. Y resulta que había 5 prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Y de pronto las insensatas, que no tenían repuesto de aceite y veían que su llamita se iba apagando, le piden a las prudentes. Y muy prudentemente les dicen, no, más bien vayan y compren, no sea que tanto ustedes como nosotras nos quedemos sin aceite. Y mientras las imprudentes van a comprar repuesto para el aceite, se abren las puertas, el novio manda pasar y se cierran las puertas. Y cuando llegan las imprudentes con el repuesto de aceite, se quedaron fuera. ¿Tú crees que al principio las 10 vírgenes tenían luz en la lámpara? Sí, al principio sí. ¿Sabes por qué? Porque la luz es lo que Dios nos otorga sin ningún esfuerzo por nuestra parte, fruto de su obra en la cruz y de un concepto que se llama gracia y que a veces nos es muy difícil de entender. La luz nos es otorgada por gracia, pero déjame decirte que el aceite necesario para el mantenimiento de esa luz es tu responsabilidad. Nos corresponde a cada uno de nosotros alimentar la llama que un día nos fue otorgada por gracia. Por una razón muy simple, porque aquellas lámparas orientales que tenían un trapo como mecha, cuando no tenían aceite, en vez de luz, ¿sabes qué daban? Humo de críticas, de desacuerdos. Por eso la llama que un día nos fue otorgada por gracia, hay que alimentarla cada día y esa es nuestra responsabilidad. Y para finalizar te cuento una historia que ilustra muy bien la necesidad que tenemos de acudir diariamente al maná de su presencia. En Sevilla tenemos un patio en nuestra casa, es un patio típico sevillano, 4 naranjos y un limonero. Tiene un pozo de agua. Los naranjos ya son grandes, son árboles que tienen muchos años. Y un día quedaban algunas naranjas en lo alto de la copa de uno de los naranjos. Yo tengo un palito con un gancho, pero como yo soy chiquitito, ni con el gancho alcanzaba las naranjas de la copa. Total que me subo al árbol. Y cuando me subo al árbol observo un nido de pájaro, en este caso un nido de mirlo. El pájaro negro con el pico naranja, un mirlo. 3 huevos. A día de hoy todavía tenemos la cría de un mirlo. Cada año crían en nuestro hogar los mirlos, Y andan las crías por allí por el patio haciendo sus primeros pinitos de vuelo, ¿no? Y vemos a los papás con un gusanito o con una larva y ahí les dan de comer. Total, pero yo observo los huevos y me pongo a investigar sobre el mirlo. Y acuérdate que en el plano natural todo tiene una coincidencia con el plano sobrenatural, todo, Y descubro que el mirlo es el primer pájaro que canta antes de que amanezca. Y digo, ¿pero cómo va a ser si la inmensa mayoría de los pájaros empiezan a cantar de la que amanece saludando el día? No, el mirlo canta antes. Digo, ¿por qué motivo? Y me pongo a investigar. Hoy con el ChatGPT lo tiene uno tan fácil, ¿verdad? Y descubro que el mirlo, como no tiene un canto especialmente potente, antes de que otras voces ahoguen la suya propia, el mirlo canta primero.
Y Dios habló a mi corazón, hermanos, y me hizo entender, Juanito, cada día, antes de que otras voces ahoguen la mía propia, mi voz primero. Y yo tengo el alto privilegio, como lo tenemos absolutamente todos los que estamos aquí, de que antes de que otras voces contaminen mi mente, su voz primero. Porque dice Proverbios, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Y hay una señora que se llama Marian Diamond, neurocientífica prestigiosa, murió hace unos cuantos años. Ella fue una de las descubridoras de la neuroplasticidad cerebral, es decir, la capacidad que tiene el cerebro para organizar sus redes neuronales de pensamiento en base a lo que la alimentemos. Y a aquella mujer le dieron un trocito del cerebro de Albert Einstein, el gran genio. Y aquella mujer, Marian, empezó al microscopio, vio que tenía la misma masa, la misma densidad, pero cuando analiza más profundamente, se da cuenta de que en el cerebro de Albert Einstein había muchísimas más conexiones neuronales que en otro cerebro. Para entendernos, tu pensamiento va navegando a través de células nerviosas en el cerebro. Y un pensamiento navega de una célula a otra, y va formando una red neuronal de pensamiento. Si tú eres una persona pesimista, que no paras de mirarte el ombligo, que crees que todo te sale mal, que crees que la vida es un desastre, vas configurando en tu mente una red neuronal de pensamiento en negativo y te vas a vinagrar la vida. ¿Verdad que hay gente por ahí que va diciendo que no con la cara? Ya tienen cara de vinagre, nada más verlo, ¿verdad? Eso es porque tienen una red neuronal de pensamiento que se estableció en negativo en su mente. Filipenses 4 dice, todo lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo noble, lo justo, lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de consolación, en esto pensad, red neuronal de pensamiento positivo, en esto pensad y la paz de Dios estará con vosotros. Por eso, hermanos, cada mañana tú y yo, sin excusas, tenemos el alto privilegio de escuchar su voz primero, para que en nuestra mente lo primero que entre sea la verdad de Dios, para que luego las otras voces no nos contaminen. Y queridos hermanos, el final de todo el discurso oído es este. Busca a Dios cada día, lee su voz primero, porque es la única forma de ir adelante en una vida donde se nos van a complicar con otras voces que no son la voz con mayúscula y la verdad con mayúscula. Y finalizo contándoos una anécdota que ilustra también el por qué tú y yo estamos aquí, que estamos para recibir y para dar, ¿eh? Estamos para recibir y para dar. Un día una niña tuvo una pesadilla. Y se despierta y llama a su mamá, la pobrecita, llorando, y su mamá la abraza y le dice, hijita, pero no te preocupes, Dios siempre está contigo, aunque yo no esté, Dios siempre está contigo. Y la niña, con esa ingenuidad y locuacidad que a veces tienen los niños, la niña le dice, sí, mami, ya sé que Dios está siempre conmigo, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. ¿Sabes lo que somos tú y yo? El cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, la piel de Dios. Dios no utiliza ángeles para bendecir al resto del mundo. Utiliza su cuerpo, su piel, que resulta que somos tú y yo. Y cuando tú le das una palabra de aliento a alguien que está en un sufrimiento que no acaba de comprender, o que tiene una pérdida, o que tiene una enfermedad, o que pasa por cualquier tribulación, cuando tú lo acompañas, aunque no le digas nada, pero le tomas la mano y estás ahí, tú estás siendo la piel de Dios para esa persona. Y existimos para dar, para bendecir y para producir en nuestras vidas y dar a otros el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Y tener una vida donde haya amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es nuestra historia, la tuya y la mía. Y tenemos que aprender a ser personas que sepamos bendecir a los demás, porque somos la piel de Dios para otros. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Vamos a finalizar este tiempo en oración. Y sin duda que esta es la parte más importante, porque se trata de que apliques a tu propia historia, a tu propia vida, a tu propia situación, todo lo que hemos compartido y leído y
y orado. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Que tu palabra sea siempre alimento para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz primero, no nuestra propia voz, no nuestra propia prudencia, no otras voces, sino tu voz, tu palabra y tu verdad primero. Te necesitamos, Padre. Tu paz y tu bendición en nuestras vidas. Y ayúdanos en nuestras luchas, en nuestras tribulaciones, en nuestro presente lleno de incertidumbre por la circunstancia que sea. Ayúdanos a alzar la mirada, Padre, a mirar más allá de lo que nos acontece en el día de hoy, para esperanzarnos creyendo que en el proceso tú nos vas a bendecir, tú nos vas a enseñar y tú nos vas a hacer más fuertes, más capaces, más maduros, porque el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Bendice tu iglesia aquí, Padre, en Sanlúcar de Barrameda. Bendice cada hermano, cada historia, cada familia. Que esta iglesia siga adelante con tu esperanza, con tu luz, trayéndola a otros también y dándonos cuenta de que somos tu cuerpo, tu piel, y nos necesitamos para bendecirnos mutuamente, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias por tu palabra y por la esperanza preciosa que supone para nuestra historia y aún para nuestras vidas. Y como dice el versículo que María del Mar y yo escogimos para nuestra boda, cuya cita llevamos en el anillo de nuestra boda, Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro. Eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mira, recíbelo para ti, porque este Dios es Dios tuyo. Eternamente y para siempre Él te guiará aún más allá de la muerte. Seguimos en tus manos, Padre. Gracias. En tu nombre santo oramos. Amén y amén, amados. Siempre adelante.